nuevo gobierno, electo además con una abrumadora mayoría, pues tiene una gran expectativa en su actuación. Y el primer punto, una lanza, pues es su presupuesto, bajo el cual pues va a desarrollar todos sus programas sociales, infraestructura, etcétera. Lo cual conlleva pues el presupuesto de ingresos, en donde tendrá cabida cualquier tipo de reforma fiscal. Esto a nivel federal. Claro, se ha especulado mucho de cuáles son los cambios de manera individual que se van a generar. Y bueno, hay obviamente una serie de propuestas en el Congreso de diferentes fracciones parlamentarias, inclusive del partido ahora oficial, y que bueno, podemos esperar de lo que se ha mencionado y seguramente puede suceder, cambios, por ejemplo, en modificación de tasas de IVA en región fronteriza, que se pretende reducir por temas que se han mencionado reiteradamente en sus discursos, de tratar de igualar más o menos los precios para que no se vayan el extranjero a comprar y se haga el consumo nacional. Digamos que ahí se atoren los migrantes, ¿no? Como un polo de desarrollo, no está mal, ¿eh? Exacto, se ha cabildeado mucho desde hace 2-3 años el tema de tal vez gravar los ingresos por herencia para personas físicas, los ingresos por donaciones entre familiares. Vamos a ver realmente si queda o no y en qué rangos de gravamen podría generarse esto. Repasaremos, por supuesto, los nuevos programas de condonación y de estímulos y exenciones que en su caso incluya la Ley de Ingresos de la Federación, así como importantes temas de cajón, ¿no? La tasa de retención del sistema financiero, las tasas de recargos, etcétera. Los posibles estímulos fiscales que, como siempre en Ley de Ingresos, a lo mejor se reiteran los que se han venido dando a conocer de varios años. El de IEPS, ¿no? Claro, o bien se dan a conocer nuevos. De hecho, cuando salía el presidente anterior se cancelaba un estímulo de IEPS y se acaba de volver a poner ya en el mes de diciembre. Entonces vamos a ver qué viene para el siguiente año también en estos estímulos fiscales. Así como en el IVA se ha propuesto una reducción en la tasa, pues también en el impuesto sobre la renta, pero nada más para personas morales. Sí, se habla de un incremento al salario mínimo del doble en región fronteriza. ¿Y los demás? ¿De cuánto? Probablemente sea la misma cantidad. O volveremos a aquellas áreas geográficas, dependiendo de la región, un valor diferente del salario mínimo que nos afecta obviamente en varios temas de límites de diferentes leyes. Exacto, y bueno, pues ahí habría que ver cómo va a quedar la unidad de medición actualizada contra el salario mínimo y si esto no va en contra de la exposición de motivos original de considerar las exenciones con salarios mínimos. Sí. Porque imagínate un salario mínimo de 160 y una UMA de 88, ¿no? O de 93, ¿no? Así es. Y bueno, pues tal vez veremos si se confirma un tema muy sonado por la fracción parlamentaria de Morena en el sentido de retener un 10% de ISR a personas morales, particularmente que presten servicios. Y bueno, solo será para sociedades civiles o para cualquier tipo de sociedad mercantil que preste servicios. Y de cualquier tipo de servicios, porque ya se le quita aquello de personales, ¿no? Así es. Situación similar en la ley del IVA, una retención de un 10% para este tipo de acto o actividad, cosa que pues en la frontera ya no nos cuadra, porque si se traslada el 8 no le pueden retener el 10, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Sí? Veremos también pues esta promesa de exentar los salarios de hasta 10,300 pesos, finalmente si se modifica la tarifa, si se arregla a través de la tabla del subsidio o si simplemente se ignora la promesa como muchas otras. Así es, o bien deducciones personales de colegiaturas que aunque existe en estímulo fiscal, se pretende llevar a ley y tal vez ahora incluyendo universidades. La reducción de impuestos sobre la renta en empresas sustentables es un tema muy interesante que pretende ser un motor para la economía y ojalá lo sea por el bien de México. Exacto. Y bueno, lo del programa anticorrupción que tiene que ver con tipificar como delito grave el uso de facturas falsas en contenido, la famosa compra de facturas y obviamente pues esos temas de simulación que son flagrantes y que pues generan obviamente la evasión de impuestos. Y la confianza del contribuyente con las declaraciones juradas, los nuevos tipos de auditorías, los nuevos delitos,
habrá que ser muy cuidadosos de no incurrir en este tipo de faltas. Y lo más esperado por todos, el IEPS de los combustibles. ¿Cómo van a quedar? ¿Bajarán por fin las gasolinas? Y si regresa o no regresa el dictamen obligatorio. Habrá que ver si sí o no. Sí, el optativo sobre todo, Sí. ¿no? Para contribuyentes no tan grandotes. Así ¿sí? es. Bueno, en materia de impuestos locales, en lo que se refiere a reformas locales, pues como siempre revisaremos tanto el Distrito Federal como la Ciudad de México en sus distintos ordenamientos. Como el Estado de México y la Ciudad de México. Exacto, la Ciudad de México como Estado y el Así Estado es. de México, tienes razón, Gabriel. Los presupuestos de ingresos para estas entidades, las reformas probables a los impuestos sobre nómina, el impuesto predial, ojalá que no suba más. La tenencia, a ver cómo queda, si sí la quitan o se mantiene bajo los mismos parámetros o se actualiza. Las reformas al impuesto de hospedaje. Claro, y las que en términos de algunos municipios pueden ser de las más sonadas, sobre todo en el Estado de México. Sí, descarga de Derechos. etcétera. Tome las mejores decisiones, que no lo agarre desprevenido o sin conocer estos temas el 2019. Para ello contamos con una planilla de expositores de primer nivel. Me da mucho gusto mencionarlo. Mi socio, Gadiel Aragón Peralta, estará en la coordinación de este evento. Claro, obviamente el maestro Luis Guillermo Delgado Pedrosa. Nos acompaña también el licenciado Rafael Rivera Prado, que es un excelente expositor en materia de derecho fiscal. Y el maestro Vicente Velázquez Melentes en contribuciones locales. Que no hay otro igual en México. Si no puede acompañarnos en el aula, tómenlo en línea. Verifique las distintas fechas que tenemos para usted. Lo esperamos.